Hace unos cuantos vídeos prometí que comentaría algo acerca del libro de Hal Foster titulado El retorno de lo real. Fue publicado en 1996 en Estados Unidos y desde entonces no ha dejado de reeditarse año tras año. Se ha convertido en un libro de referencia para todos los que quieren entender qué es lo que ha pasado con el arte en la segunda mitad del siglo XX. No es un libro de divulgación, es un libro académico que requiere un dominio bastante alto de los conceptos que manejan los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, los historiadores y los críticos de arte. Aquellos tiempos fueron años difíciles para el arte, para los artistas y para los teóricos del arte. También para el público, tanto para los simples aficionados como para los expertos y especialistas. El motivo era que si ya los artistas nos lo ponían bastante difícil con las cosas que hacían en aquellos años, cosas más bien desconcertantes e inclasificables, además coincidió que los pensadores e intelectuales de aquella época tampoco se aclaraban mucho. Más bien creo que andaban un poco perdidos. Era como si las herramientas que tenían para analizar y clasificar las obras de arte hubieran quedado obsoletas, no servían para valorar y comprender las cosas que hacían los artistas. Los filósofos se encontraban sin herramientas intelectuales para comprender y sin conceptos para ordenar y clasificar toda la desbordante producción artística del momento. Se les había olvidado que para entender el arte es necesario que pasen unos cuantos siglos. Es necesaria una cierta distancia para poder hacer ese trabajo de análisis en cualquier aspecto de la realidad. En la segunda mitad del siglo XX, la evolución de las corrientes de pensamiento y de los movimientos artísticos había entrado en una dinámica de aceleración tal que resultaba imposible hacerse cargo de lo que estaba pasando porque todo pasaba muy rápido. Y para entender las cosas, además de una cierta distancia, deben darse algunas otras condiciones añadidas. Para alcanzar una comprensión lo más plena posible de alguno de los fenómenos que acompañan la vida del hombre, los intelectuales y teóricos que analizan la realidad deben dar vueltas alrededor de esa parte de la realidad para contemplarla desde todos los puntos de vista posibles. A base de moverse rodeando una y otra vez su objeto de estudio, se puede llegar a una comprensión más plena. Para ello, el objeto de estudio debe estar quieto, y los intelectuales deben moverse alrededor con sus instrumentos de medida. Pero lo que pasaba con el arte en aquellos años era que no paraba de moverse y los intelectuales no se encontraban con herramientas adecuadas. En conclusión, era imposible saber qué es lo que estaba pasando en el arte. Hal Foster habla de un giro textual o lingüístico en los años 70. Después, un giro antropológico hacia la imagen simbólica en los años 80. Más tarde, un giro etnográfico en los años 90. Y a partir de ahí los giros se fueron acelerando e incluso superponiendo unos a otros, de modo que todos los intelectuales dedicados al arte quedaron mareados o dominados por el vértigo, incapaces de ver lo que estaba pasando, habían perdido la distancia necesaria para estudiar las cosas. En esta situación todo resultaba bastante confuso. Y si los teóricos y estudiosos del arte, los intelectuales, se supone que debían aportar claridad a las cosas, la realidad era que todos ellos estaban igual de confusos que el resto de la gente. La realidad era que nadie entendía nada. Unos lo reconocían abiertamente y otros intentaban elaborar teorías que justificaban su propia confusión. El público en general se dividía entre los que decían que todo era una basura, los que decían que todo era estupendo y los que eran incapaces de dar una opinión. No había criterios de valoración porque no había principios racionales a los que someterse a la hora de juzgar o criticar lo que hacían los artistas. En una situación así, los intelectuales no saben qué hacer. Se supone que los intelectuales tienen que negar cuando hay que negar, afirmar cuando hay que afirmar y dudar cuando hay que dudar. En aquellos años los intelectuales o afirmaban todo como apodíctico, todo es cierto, para no liarse en demostraciones imposibles, o negaban todo porque no sabían cuándo hay que dudar, o dudaban de todo, que en realidad es lo mismo que afirmar todo, porque decir que todo es válido o cierto es lo mismo que decir que todo es relativo. En realidad es no decir nada, y para eso no hace falta escribir un libro. Todo esto que estoy diciendo no lo dice Hal Foster, sino que lo digo yo a partir de lo que he ido leyendo.
Es decir, creo que en aquellos años los pobres críticos de arte, como Hal Foster, hacían lo que podían mientras los artistas estaban felices y contentos. Los artistas se dedicaban a afirmar y negar, mientras que los filósofos navegaban en un mar de dudas. La razón había naufragado, mientras que los artistas andaban de fiesta salvaje. En la filosofía de aquellos años, las cosas estaban bastante difuminadas. No había ninguna certeza acerca de la naturaleza humana. Por tanto, se difuminaron las diferencias entre hombre y mujer, entre hombre y animal, y entre hombre y máquina. De manera que en aquellos años, los años 80 y 90 del siglo pasado, mucha gente tenía la sensación de que eso de ser artista está muy bien porque haces lo que te da la gana y no tienes que dar cuentas a nadie. Cierto, ser artista es muy fácil y divertido. Otra cosa es querer que te tomen en serio. Eso ya no es tan fácil. Y otra cosa es querer que te compren tus obras y no morirte de hambre. Para ser uno de esos artistas libres que hacen lo que quieren, necesitas tener la vida resuelta o aceptar ser un muerto de hambre. Los artistas suelen ser gente extremadamente narcisista y con un ego como una catedral de grande. Si una persona tiene esas dos características en su modo de ser, egocéntricos y vanidosos, la única salida que tiene es ser artista. A mí me parece que esta visión no es justa. Yo he conocido artistas que no son así. Y seguro que te puedes encontrar por ahí gente que no son artistas y tienen un ego que se lo pisan. Por ejemplo, algunos youtubers. Un momento, antes de seguir te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada semana. Estás en el mejor canal de YouTube para conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo del arte. Aquí encontrarás información, crítica y valoración sobre lo que están haciendo los grandes maestros que ya tienen una carrera profesional consolidada. Y también te presentaremos a los jóvenes talentos emergentes que están marcando tendencias y novedades. Bueno, seguimos con el vídeo de hoy. Todos los intelectuales influidos por los planteamientos marxistas dominantes en el siglo pasado entendían que las vanguardias artísticas del arte moderno habían llevado a la historia del arte a una constante evolución hacia una presunta plenitud que nos situaba por encima de los artistas antiguos y nos haría entrar con el tiempo en algo así como una era de perfección, autenticidad y felicidad. Esta evolución se había ido produciendo desde principios del siglo XX, luchando contra las fuerzas reaccionarias que en el mundo del arte se resistían al progreso. Hasta los años 60, los teóricos del movimiento moderno fueron poniendo nombre a cada una de las novedades que los artistas iban introduciendo y conseguían explicar en qué consistía el supuesto progreso que aportaban cada una de esas vanguardias. Pero en los años 80, explicar la historia del arte como una dialéctica de fuerzas progresistas y reaccionarias se volvió problemático. Parecía que el discurso teórico de los intelectuales que iban explicando el sentido de la sucesión de movimientos en las vanguardias del arte moderno, de pronto, en los años 70, se vio incapaz de explicar nada de lo que estaba pasando. El discurso moderno explicaba que había un sentido de progreso y una evolución coherente en la sucesión de vanguardias artísticas, pero en los años 70 dejó de estar claro si los nuevos movimientos eran revolucionarios y progresistas o eran reaccionarios. ¿Estamos avanzando o dando vueltas?, se preguntaban los intelectuales de izquierdas. Estaba claro que las vanguardias habían fracasado. En cuanto al minimalismo y al arte pop, no estaba claro si eran vanguardias o no. Las cosas se difuminaban porque los principios del movimiento moderno se iban haciendo difusos. En esa situación confusa, incluso podríamos cuestionar eso de que las vanguardias fracasaron. Podríamos pensar que en realidad habían triunfado plenamente. El arte y los artistas habían llegado a la tierra prometida. Estábamos en el paraíso y no nos habíamos dado cuenta. O eso, o aceptar que los principios del movimiento moderno estaban equivocados. Tal vez el giro antropológico había sido muy brusco y estábamos todos derrapando o dando vueltas pasados de rosca sin llegar a ningún sitio y sin avanzar en ninguna dirección. Los problemas de identidad sexual y las cuestiones de género se multiplicaban sin llegar a ninguna conclusión que nos permitiera salir del bucle. La situación se volvía incómoda. Esto puede parecer muy divertido al principio, pero llega a resultar cansino y aburrido, incluso insoportable. Esto no hay quien lo aguante. Esto no es sostenible. ¡Socorro! ¡Basta! No es posible estar dando vueltas toda la vida.
Entonces, ¿las vanguardias triunfaron o fracasaron? Hal Foster defiende que las vanguardias y las neovanguardias fracasaron. A mí me parece que triunfaron. Creo que cuando en los años 70 ya todas las novedades de las vanguardias del arte moderno habían sido asumidas culturalmente, lo moderno se convirtió en una tradición. Habría que ver en qué sentido cosas nuevas de los años 90 o de la primera década del segundo milenio son realmente nuevas o siguen la tradición del arte moderno. ¿Son contradictorios la vanguardia y la tradición? La cultura se convirtió en un mercado, la cultura se diversificó hasta ofrecer productos para todos los gustos, y en eso seguimos en el siglo XXI. Hay un supermercado de la cultura en el que cualquiera puede encontrar el producto más raro que te puedas imaginar. Si hay demanda, si hay público dispuesto a consumirlo, seguro que hay alguien que lo fabrica y lo pone en una estantería. Todo lo que en otros tiempos era considerado como subproductos porque ofrecían valores contraculturales, ahora están ahí. No hace falta ir al mercado negro. Bueno, vamos a terminar por hoy. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos del canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.